Muy buenos días, es un placer para mí participar con ustedes de este simposio. Realmente el diálogo y el debate es el que mantiene nuestra pasión, esta pasión que compartimos por los pacientes y que realmente hace que nuestro trabajo de cada día sea cada vez más interesante. El tema de la vitamina D es un tema en continuo debate. Entonces, en los siguientes minutos quiero hablar un poquito de los distintos debates que tenemos en el área de la vitamina D. En primer lugar, empezamos con el nombre. Es una vitamina, ¿verdad? Si pensamos que una vitamina es una sustancia que se encuentra en alimentos y no en el cuerpo, y que en cantidades pequeñas es esencial para el desarrollo del metabolismo, probablemente nos damos cuenta que la vitamina D como tal no es precisamente una vitamina. Y si leemos la definición de hormona, que es aquella sustancia que se produce por glándulas de nuestro cuerpo y que cumple una función en distintos órganos, nos damos cuenta que realmente lo que se llamó vitamina D allá por 1700, 1800, porque se pensaba que formaba parte del hígado de peces, es en realidad una hormona. Hoy en día sabemos que las hormonas pueden tener una función local o autocrina. Una célula puede producir sustancias que actúan sobre ella misma. Puede tener una función paracrina, que es cuando una célula produce una sustancia al medio que afecta a las células vecinas, o una función a distancia, que es el concepto clásico de hormona. Y como vamos a ver, la vitamina D u hormona D realmente cumple todas estas funciones. ¿Cuál es el órgano que produce esta hormona? Nuestra piel. La piel es la productora del 90% de la vitamina D de nuestro cuerpo. El dehidrocolesterol de la piel, con la acción de los rayos ultravioleta B, se activa para formar una preprohormona, el colecalciferol, y el colecalciferol circula unido a una proteína portadora por todo el cuerpo, pero principalmente voy a citar el pasaje por el hígado, donde sufre una primera hidroxilación. Ahí tenemos la 25-hidroxivitamina D. Esta forma es muy importante porque es la que medimos habitualmente, la que nos sirve en los trabajos clínicos y en el día a día, con una vida media de unas 2 a 3 semanas. La 25-hidroxivitamina D en sí no es la forma activa. Esta forma circula a través de la sangre y se activa clásicamente, porque es algo de lo que vamos a discutir después, en el riñón a través de una hidroxilasa, la 1-alfa-hidroxilasa renal, que nos lleva a la hormona activa, el calcitriol. Entonces, esta es la secuencia clásica y veamos la función clásica de la vitamina D, que entonces empieza, imaginémonos, con un descenso de la calcemia. Al disminuir la calcemia, la hormona paratiroidea se dispara gracias a los sensores que tienen las células de la glándula paratiroidea, se dispara la paratormona y ¿qué hace? Activa la 1-alfa-hidroxilasa renal. Al activar la 1-alfa-hidroxilasa renal, la vitamina D inactiva circulante se activa y tiene diferentes funciones. Empezamos con, a nivel renal mismo, retener calcio de los túbulos renales. Entonces, es un mecanismo por el cual aumenta la calcemia y la forma activa circulante llega al intestino, donde, uniéndose a calvindinas, aumenta la absorción del calcio. Entonces, tenemos que la vitamina D, tanto por aumentar la absorción a nivel intestinal como por retener el calcio en los túbulos renales, va a llevar a la normalización de los valores del calcio. Entonces, cuando hablamos hoy de valores normales de vitamina D, ¿a qué nos referimos? Al concepto restringido de metabolismo fosfocálcico, que es una adecuada absorción de calcio por las células intestinales, el valor con el cual se inhibe la secreción de PTH y con lo cual vamos a tener una masa ósea saludable, aparte de una calcemia en rango. Sin embargo, hace muchísimos años, probablemente desde el mismo inicio, muchas observaciones clínicas y experiencias in vitro nos mostraron muchas consecuencias de la vitamina D que no se relacionan con el metabolismo óseo y el metabolismo del calcio. Y a manera de pantallazo les pongo esta imagen para comentar de qué se ha hablado
o de a qué se ha relacionado la deficiencia de vitamina D. A temas tan varios como, por ejemplo, las infecciones, en relación sobre todo a la tuberculosis y a insuficiencias o virus respiratorios, a enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple o lupus mismo, a cáncer, sobre todo próstata, mama, y también a enfermedades del sistema nervioso como la depresión, por ejemplo. Vamos a analizar cuáles son las evidencias en este momento del efecto que puede tener el complejo de hormonas de vitamina D sobre distintos órganos del metabolismo fosfocálcico. ¿Qué es lo más importante que cambió nuestro concepto en relación a la vitamina D? El saber que el receptor de la vitamina D está presente en prácticamente todas las células del organismo. Entonces, no solamente hay receptores de la vitamina D en el riñón, sino también en el páncreas, sobre todo en las células beta, en el intestino, parecería lógico. En el sistema nervioso central tenemos abundantes receptores para la vitamina D, en piel, próstata, mama, y prácticamente todas las células de nuestro organismo tienen receptores para la vitamina D. Estos receptores, a su vez, tienen diferentes variedades que nos pueden llevar a diferentes consecuencias en los efectos de la vitamina D. Y un segundo descubrimiento muy importante es que muchas células disponen de alfa-1 hidroxilasa, de modo que la célula puede no solo recibir la vitamina D, sino también activarla en muchos órganos más allá del metabolismo fosfocálcico. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta hormona? Así como vimos la forma 25-hidroxi, la forma inactiva, actuando sobre las células blanco, es introducida a la célula atravesando la membrana en forma espontánea, porque es un derivado del colesterol, y dentro de la célula, la 1-alfa-hidroxilasa convierte a la forma activa, que entra al núcleo donde hay un receptor de la vitamina D. El complejo receptor de vitamina D con vitamina D produce la activación de numerosos genes dentro del núcleo de cada célula de acuerdo al tipo de célula. Esta activación puede llevar a efectos antiproliferativos, a la apoptosis de la célula, a diferenciación, a regulación de la inflamación o del sistema inmune. ¿Qué vemos en la práctica en relación a estos fenómenos? Empecemos con el cáncer y la vitamina D. Ya en 1941 se publicó un artículo donde se advertía la mayor mortalidad del cáncer en las zonas con menos sol, en las zonas de altas latitudes y baja radiación solar. Y en 1990 se describieron francas asociaciones inversas de algunos cánceres con vitamina D. Por ejemplo, cáncer de colon, cáncer de mama, también en vejiga, linfomas, mieloma, por citar solo algunos. Algunos datos importantes en relación a ciertos tipos de cánceres. En cáncer de recto y cáncer de mama, se dividieron los pacientes según los valores de 25H vitamina D de los cuartiles inferiores a los cuartiles superiores. Y les voy a pedir que miren solo lo siguiente. Con los valores bajos consideramos un riesgo 1 o un riesgo de cáncer 1. A medida que van subiendo los cuartiles de vitamina D, en relación al cáncer de recto tenemos una disminución de la prevalencia de prácticamente la mitad, con valores de más de 35 nanogramos por decilitro de vitamina D. Y en relación al cáncer de mama, tenemos esta reducción con valores más altos, con valores de 48 para arriba nanogramos por decilitro de vitamina D. O sea, existe una relación inversa entre prevalencia y niveles de 25-hidroxivitamina D en estos cánceres. Otro estudio importante de un grupo francés nos muestra el siguiente esquema. 1.200 mujeres menopáusicas recibieron ya sea placebo, calcio o calcio y vitamina D, y a tan solo 4 años, o sea, el estudio fue bastante corto, se observa que la prevalencia de diferentes cánceres es mucho menor en el grupo de
pacientes que toman calcio más vitamina D. De modo que el efecto se ve incluso a corto tiempo, ya que en este estudio tenemos solo 4 años de randomización. ¿Cuáles serían los mecanismos propuestos? La forma activa, que es el calcitriol, ya hemos visto que tiene efecto en la regulación del ciclo, promueve la diferenciación celular y disminuye la proliferación. En las células cancerosas, el efecto sería de apoptosis y disminuiría también la proliferación de vasos sanguíneos o angiogénesis. Entonces, estos efectos anticáncer que se relacionan con la vitamina D serían mediados por un efecto autocrino, es decir, la vitamina D activa dentro de la célula neoplásica, o paracrino en relación al calcitriol. Y lo importante es que los valores de niveles serológicos que necesitamos para este efecto son mayores de 35 nanogramos por decilitro. Vamos a comentar un poco más sobre estos valores más adelante. ¿Qué tenemos de vitamina D y enfermedades cardiovasculares? En el estudio NHANES, es un estudio poblacional muy grande de población americana, se vio que los pacientes que tenían valores altos de vitamina D tenían valores mucho menores de presión diastólica y de presión sistólica, y esto se veía con mayor potencia en las personas mayores de 50 años. También se vio que la gente que tomaba sol 3 veces por semana tenía una diastólica y una sistólica más bajas. O sea, acá tenemos relación con un valor de vitamina D, y en el segundo caso del ejemplo tenemos relación con exposición solar. También en otros estudios importantes como el Framingham se vio que hay aumento de eventos cardiovasculares negativos con valores bajos de vitamina D, menores de 15 nanogramos por decilitro, y una asociación clara de deficiencia de vitamina D con insuficiencia cardíaca y muerte súbita. No vamos a entrar en los números, pero esto se extiende también a una relación inversa entre vitamina D e infartos de miocardio. Por lo tanto, en estudios poblacionales hay relación entre eventos cardiovasculares y presión arterial y niveles de vitamina D. ¿Qué tenemos en relación a la inmunidad? En realidad, tendríamos que empezar con la época de los balnearios, allá por 1800, en Alemania, donde el sistema de salud es muy bueno. Se comenta como historia que a los pacientes con tuberculosis se los enviaba a lugares donde había sol, se les hacía balneoterapia, ya en 1800, ¿verdad? Las descripciones directas sobre la inmunidad empiezan más o menos en 1986, donde en cultivos de macrófagos se vio que la forma activa, la 1,25, inhibe el crecimiento de la micobacteria tuberculosa, ¿verdad? Directamente in vitro. También se vio que los pacientes que tienen valores bajos de vitamina D tienen una progresión mayor de la tuberculosis, y que los pacientes que desarrollan tuberculosis después del contacto con la bacteria tienen también valores más bajos en relación a los sanos, que son aquellos que entran en contacto con la bacteria y no desarrollan la enfermedad. El NHANES también demostró que hay una menor prevalencia de infecciones respiratorias con mayores niveles de vitamina D, y se ha demostrado in vitro que la forma activa disminuye la producción de la catelicidina, que es un factor antimicrobiano. De modo que la 1,25 in vitro, sin lugar a dudas, promueve la respuesta innata. Y en este gráfico les quiero mostrar un resumen de cuáles son las acciones del calcitriol, tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adquirida. En la inmunidad innata sabemos que los monocitos y macrófagos tienen 1-alfa-hidroxilasa, activan la vitamina D, y esta vitamina D aumenta enormemente la respuesta antimicrobiana, aumenta la quimiotaxis, la fagocitosis, las sustancias antiinfecciosas que dispone el monocito para rechazar la infección. A nivel de la inmunidad adquirida, tanto la célula dendrítica como los CD4 positivos tienen 1-alfa-hidroxilasa. ¿Y cuál es el efecto de la vitamina D en este grupo de células? En primer lugar, hay menor autotolerancia cuanto mayores son los niveles de vitamina D.
Entonces, in vitro sabemos que hay una protección de las respuestas autoinmunes, probablemente por este contacto de célula dendrítica con célula T. Y en segundo lugar, la vitamina D inclina la balanza de la respuesta inmunológica hacia la respuesta humoral, TH2, disminuyendo las respuestas TH1. Vitamina D y diabetes. ¿Cuáles son las experiencias que tenemos en la clínica? En primer lugar, en relación a la diabetes tipo 1. Los niños que reciben suplemento de vitamina D en el primer año de vida tienen menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 1. Y al revés, los niños con raquitismo, en los cuales hay un déficit de vitamina D, tienen una prevalencia mucho mayor de diabetes. En relación a la diabetes tipo 2, los sujetos de edad que tienen niveles bajos de vitamina D tienen mayor resistencia a la insulina, y esta resistencia a la insulina se recupera cuando se llegan a los valores adecuados de vitamina D. Entonces, en sujetos con insuficiencia de vitamina D tenemos niveles bajos de insulina y niveles altos de resistencia. En relación a caídas que son independientes de la masa ósea, diversos estudios han comprobado que los valores adecuados de vitamina D disminuyen el riesgo de caída por un efecto a nivel muscular y del sistema de equilibrio. A modo de ejemplo, traje un estudio de 122 mujeres en un geriátrico y a estas mujeres se les randomizó solo por 12 semanas. O sea, estoy hablando de un efecto a corto plazo, dándoles a algunas solo calcio y a otras calcio con vitamina D. Y fíjense, el número de caídas en las mujeres que solo tomaban calcio es el doble del número de caídas que sufren aquellas mujeres que toman calcio con vitamina D. Enfermedad inflamatoria intestinal, en este grupo tenemos la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Parecería lógico que por la mala absorción los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales tengan niveles más bajos de vitamina D que los sanos. Sin embargo, acá hay razonamientos que podemos hacer. Recordemos que el 90% de nuestra vitamina D viene de la piel, de modo que realmente sería suficiente una enfermedad inflamatoria intestinal para valores tan bajos de vitamina D. Y en segundo lugar, más allá de los valores bajos, tenemos que al suplementar vitamina D hay menos actividad de estas enfermedades, lo cual es muy importante. Y se está probando en fase 2 un agonista de la vitamina D que mejora significativamente el proceso inflamatorio en la colitis ulcerosa. Entonces, realmente hay evidencias sin una explicación clara aún, pero del efecto de la vitamina D en disminuir la actividad en las enfermedades inflamatorias intestinales. Misceláneas, asociaciones de niveles bajos de vitamina D con el debut de esclerosis múltiple. En esclerosis múltiple hay muchos trabajos en curso. Es difícil tener datos concretos porque se necesitan muchos pacientes y a largo plazo, de modo que tener estudios que tengan potencia estadística es muy difícil, pero hay estudios en curso con dosis altísimas de vitamina D en esclerosis múltiple. Relación depresión e insuficiencia de vitamina D, también estudios observacionales de mejoría del estado de ánimo al normalizar los valores de vitamina D. Mayor hiperreactividad bronquial con niveles bajos de vitamina D y mayor actividad de enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoidea en pacientes con niveles subóptimos de vitamina D. En conclusión, si bien tenemos evidencias, tanto in vitro como en estudios de observación, de que los efectos de la vitamina D son trascendentes mucho más allá del hueso en muy diferentes tejidos, necesitamos estudios más potentes con mayor número de pacientes y con diferentes tipos de población para definir dos cosas, la causalidad y segundo, cuál es el grado de valores de vitamina D que se relacionan con cada función, ya que probablemente cada tejido tenga un valor ideal de vitamina D en relación al efecto que buscamos. Mientras tanto, en esta situación debemos mantener que los
niveles adecuados de vitamina D son aquellos superiores a 30, destacando que la ventana terapéutica es excelente y que no tenemos riesgo de toxicidad hasta no pasar 80, y que la suplementación podemos hacerla ya sea por vía oral, por vía intramuscular y en dosis diarias, semanales o mensuales, según le convenga al paciente. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, sí, si le pueden pasar el micrófono, la primera fila. Acá. Muy interesante su exposición. A mí me apasiona mucho el tema de la vitamina D y en otros simposios hemos presentado, María Teresa también aquí presentó, la frecuencia de indicación médica de la dosificación de los niveles de vitamina D aquí en el país. ¿Cómo se está viendo eso? A nivel de las diferentes especialidades médicas. En realidad, en reumatología es prácticamente un pedido obligatorio, porque no solo cuidamos el metabolismo fosfocálcico, que es parte de nuestra área reumatológica, sino también vemos esas enfermedades autoinmunes. Y entonces nuestras pacientes lúpicas, que además no van a salir al sol porque tienen prohibida la exposición solar, no solo van a tener niveles bajos, sino que pueden tener más actividad de la enfermedad. Entonces, a todas las personas con enfermedades autoinmunes también les pedimos, aunque sea una vez, un dosaje de vitamina D, más allá de las premenopáusicas y posmenopáusicas, donde hacemos por el motivo clásico, vamos a decir, ¿verdad? Y antes que no se tenía disponible las metodologías al alcance de los laboratorios clínicos, pues esto pasaba prácticamente como sin medir y desapercibido. En realidad, un poco, ¿qué hacíamos en la práctica? Nosotros notamos que lo que más se relaciona con el valor de vitamina D es la calciuria. Si un paciente tiene calciuria baja en un riñón normal, seguro que tiene déficit de vitamina D. Como la calciuria siempre la podíamos medir, claro. Entonces medíamos calciuria y dábamos vitamina D hasta que la calciuria se normalice. Ese era nuestro método sin vitamina D y que seguimos usando cuando el paciente no puede costearse la vitamina D. Ok, muchas gracias. Yo acá, por aquí. Sí. Ahorita que mencionó, efectivamente, pacientes con esclerosis múltiple se dosifica, les dan altas dosis de vitamina D, muy alto. Yo quiero saber si hay, yo creo que pasa de lo que menciona, de la dosis toxicológica. Sí. ¿Qué efecto secundario pueden tener esos pacientes? En realidad, el primero que vamos mirando es la hipercalciuria y la nefrolitiasis. O sea, antes que haya hipercalcemia, va a haber hipercalciuria. Entonces, si nosotros controlamos la calciuria del paciente y no pasa de 5 miligramos por kilo, generalmente estamos bien. Esa es nuestra guía clínica. En algunos pacientes sería raro que aumente la calcemia y al tener hipercalcemia tenemos somnolencia, incluso coma, ¿verdad? O sea, una intoxicación por vitamina D con calcemias mayores de 13 puede ser importante, pero llegar a 13 no va a pasar de un día para otro. O sea, eso podemos ir controlando y no es un cambio brusco, de modo que nos da bastante amplitud en el tratamiento con vitamina D. Sí, en relación a la dosificación, igual en las personas normales que no tienen ningún problema asociado patológico, yo he escuchado charlas que todavía hay un debate en cuál es la dosis adecuada, porque, o sea, se puede tomar 4.000 o 2.000 y ¿cuál, en su opinión, sería la dosis adecuada recomendada tomar? Realmente nosotros sabemos que la mayoría de las sociedades recomiendan entre 600 y 800 unidades por día para las personas normales. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no es suficiente ni siquiera para mantener el metabolismo fosfocálcico, y eso lo hemos probado cuando no teníamos vitamina D. A todas las pacientes con osteoporosis le hacíamos calcio con la cantidad fija de vitamina D que viene en la pastilla, que son 400 unidades o máximo 600. Cuando empezamos a medir, vimos que el 90% de las pacientes tenían valores por debajo de 20.
De modo que, si bien a nivel económico, yo creo que la mayoría de las sociedades están obligadas a buscar el menor nivel que sea útil, algunas sociedades como la de endocrinología en Estados Unidos recomiendan 2.000 unidades. Y estamos en ese debate entre 600 de algunas sociedades, sobre todo las que miran el costo de mantener a la población con un valor adecuado, y 2.000 de otras sociedades como la de endocrinología, que es probablemente lo más real.